¿En qué consiste la reforma migratoria que propone Joe Biden y que daría, pues, opción a la ciudadanía a más de 11 millones de indocumentados? ¿Y en qué consiste esta que yo les he dicho? Es la deuda doble que tiene Joe Biden con la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos, con la latina en general, pero con la de origen mexicano en particular, porque es la que más le apoyó frente a Trump. Es muy sencillo, muy sencillo. Es un proyecto de ley de casi 400 páginas que promete transformar fundamentalmente el sistema migratorio en Estados Unidos. Un grupo de legisladores demócratas de ambas cámaras del Congreso ya presentaron la propuesta y se basa en el plan migratorio que se conoce como históricamente progresista de Joe Biden, ¿no? Y esto lo hizo el primer día en que asumió el cargo en Estados Unidos como presidente. Este ambicioso plan es el llamado US Citizenship Act o Ley de Ciudadanía Estadounidense, que no solo debe contar con el respaldo de la Cámara de Representantes, sino también del Senado. En el Senado requiere al menos de 60 de 100 votos. 60 de 100 votos. Así que, mis queridos alumnos digitales, si conocen a ciudadanos estadounidenses que les digan que cómo les pueden ayudar en este contexto de la reforma, díganles que marquen a su congresista y que marquen a su senador y que hagan cabildeo. Vamos a cabildear allá en Estados Unidos. Hay que organizarnos, hay que hacer rallies, o sea, manifestaciones. Hay que hablar a la casa de los congresistas. Llame y díganles, queremos una reforma y la queremos ahora. Queremos una reforma y la queremos ahora. Hay que hacer también los fundraising events, eventos de recaudación de fondos para que los congresistas aprueben en la Cámara de Representantes la reforma, pero que también en el Senado necesitamos 60 senadores que aprueben la reforma. Según esto, casi todos los demócratas lo harían, pero también necesitamos que los representantes lo hagan y sobre todo los republicanos en el Senado. Entonces, yo me quedé en el punto de animarles a ustedes que están en Estados Unidos. Si tienen amigos anglosajones, afroamericanos, asiáticos, filipinos, ¿no? O de origen árabe, pero que ya tengan nacionalidad, tengan la ciudadanía y les digan, how can I help you, Mexican friend? ¿Cómo te puedo ayudar, amigo mexicano? Háblale por teléfono a tu senador de tu estado y dile que apruebe la reforma migratoria integral, que nos va a dar ciudadanía a más de 11 millones de personas. Así es como esos que les dicen, how can I help you? Así es como les pueden ayudar. ¿Cómo les puedo ayudar? Háblale a tu congresista de tu distrito y háblale a tu senador y dile, soy fulano de tal, soy votante del distrito tal y quiero la reforma migratoria. And I want it now. Y la quiero ahora para que mis amigos mexicanos que residen acá puedan hacerse ciudadanos. Entonces hay que hacer cabildeo. Esto se llama diasporic lobbying o cabildeo de la diáspora. Hay que movilizarnos y hay que hacer cabildeo para que los representantes y los senadores aprueben la reforma migratoria integral que Joe Biden le adeuda a la comunidad latina, principalmente la de origen mexicano. Y una manera es hablando, presionando, mandando cartas. Hay que mandar cartas, amigos y amigas. Hay que mandar cartas. Pero ¿en qué consiste entonces? La reforma migratoria de Joe Biden, que requiere 60 votos, al menos 60 de los 100 votos en el Senado, y que una mayoría lo respalde en la Cámara de Representantes, requiere también entonces del apoyo de 10 republicanos, porque recuérdense que hay 50 demócratas y los más reacios para esta reforma migratoria son los republicanos, así que se requiere que por lo menos 10 senadores republicanos apoyen la reforma migratoria. Ojo, la introducción de la legislación es vista como un paso crucial para regularizar el estatus migratorio de más de 10 millones de indocumentados en Estados Unidos y un revés de 180 grados a las políticas migratorias y racistas implementadas durante el gobierno de Donald Trump. El proyecto de ley fue presentado por el senador Bob Menéndez, senador por New Jersey, y la representante de la Cámara Baja, Linda Sánchez, de origen mexicano, en California, que es la copatrocinadora en la Cámara de Representantes. Varios legisladores de la oposición ya han expresado su inconformidad con la propuesta y la oposición ahora es el Partido Republicano, recuérdese.
mientras que funcionarios de la Casa Blanca han dicho que el presidente está abierto a negociar con el Congreso. Bueno, punto número uno de lo que ofrece la reforma migratoria integral. Primero, un camino a la ciudadanía para por lo menos 11 millones de personas sin documentos. Bajo la legislación, aquellos sin estatus legal que residen en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de este año podrían solicitar un alto temporal a su deportación y, ojo, y residencia temporal que podría volverse permanente, también conocida como Green Card, al cabo de 5 años. A partir de ahí, en 3 años podrían iniciar el proceso para naturalizarse como estadounidenses si así lo desearan. Los solicitantes deberán ser sometidos a chequeos de antecedentes penales, pagar impuestos y completar otros requerimientos básicos. En Estados Unidos hay al menos 10.5 millones de indocumentados, según una estimación hecha en el año 2018 por el Pew Research Center o Centro Pew de Investigaciones. Ese número representa al menos el 23% de la población nacida en el extranjero que reside en Estados Unidos. Los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos llevan en el país un promedio de alrededor de 15 años. Entre los que llevan 40 y los que llevan apenas 10 y los que llevan 8 o los que llevan 42 años, el promedio es de 15 años. De acuerdo con estimaciones del Centro para el Progreso Estadounidense, una organización liberal que realiza investigación sobre los migrantes en Estados Unidos. Estas personas tienen más de 11 millones de miembros en sus familias que no son indocumentados, o sea que es una gran oportunidad para a partir de ahí ya no haya más familias partidas, ya no haya más familias divididas, porque efectivamente, las familias se parten cuando algunos miembros no tienen la documentación requerida y corren el riesgo de ser deportadas. En ese sentido, ¿qué más ofrece esta propuesta de reforma migratoria que habrá que presionar al Congreso de los Estados Unidos y al Senado de los Estados Unidos para que la aprueben? Bueno, pues es muy sencillo. Lo que más ofrece también son reglas especiales para los Dreamers y también para otras comunidades. Los Dreamers son los soñadores, estos chicos que llegaron sin documentación cuando eran menores de edad, menores de 16 años a Estados Unidos y que se entiende que por voluntad de sus padres llegaron a Estados Unidos sin ser su propia voluntad, violar la ley migratoria estadounidense y por lo tanto los estadounidenses tienen la posibilidad de darles primero un stop a las deportaciones, o sea, parar las deportaciones para la comunidad Dreamer y en segundo lugar también el darles un trabajo de manera regular, que no vivan más en la sombra ni en la clandestinidad. Bueno, esta propuesta habrá reglas especiales para Dreamers y otras comunidades. Los beneficiarios del programa Acción Diferida para los llegados a la infancia, los incluidos dentro del programa de estatus de protección temporal y los trabajadores agrícolas que cumplan requisitos específicos, inmediatamente calificarán para la residencia permanente. Esto es clave porque ya vimos que después de 3 años podrían también solicitar su naturalización si pagan impuestos, si no van a la cárcel por alguna razón y si son ciudadanos ejemplares. Los beneficiarios de DACA, también llamados Dreamers, son alrededor de 700,000 jóvenes que representan más del 75% de ellos de origen mexicano de la comunidad Dreamer de todo Estados Unidos. Si ustedes pueden ver en pantalla, aquí vamos a poner en pantalla una imagen justamente del número de cómo se distribuyen estos muchachos. 690,000 jóvenes inmigrantes que son indocumentados, 45% vive en California y en Texas, 29% en California, 16% en Texas, y luego, bueno, pues tienen una edad promedio de 24 años, tienen 6 años como edad a la que llegaron en promedio. Fíjense qué interesantes son las estadísticas, porque te permiten ver patrones y tendencias. Entonces, 45% vive en California y en Texas, que son las maquinarias que arrastran a Estados Unidos. Más California que Texas, 29% están allá, 16% en Texas, 24 años de edad es su edad promedio, 6 años de edad es la edad promedio a la que la mayoría llegó, y 53% son mujeres, niñas, y 47% son hombres que llegaron cuando eran niños. El pasado mes de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de proteger de la deportación, disculpen ustedes, a los jóvenes luego de que el expresidente Trump rescindiera el programa en el año 2017. Punto número 3.
La reforma también provee cambiar el sistema de inmigración familiar. La propuesta de ley también aborda una reforma del sistema de inmigración para las familias al eliminar tiempos de espera largos, despejar la saturación de casos por atender y al incrementar los cupos disponibles para familias según su país de origen. Este marco contemplarán también que los inmigrantes cuyas peticiones de familiares hayan sido aprobadas puedan reunificarse con los familiares en Estados Unidos de manera temporal mientras esperan la emisión de sus residencias permanentes. El proyecto de ley también incluye provisiones para eliminar la discriminación hacia familias LGTBIQ y a inmigrantes según sus creencias religiosas. Punto número 4. También esta ley de Biden promete aumento de visados de trabajo. El proyecto de ley contempla un aumento anual de emisión de visados de empleo de 140,000 a 170,000, según reportó la CBS News, y también aumenta de 55,000 a 80,000 el número de visados de diversidad que se sortean entre personas de países cuya tasa de inmigración a Estados Unidos sea baja. Establece también una serie de protecciones para los trabajadores inmigrantes que denuncien explotación al requerir el establecimiento de una comisión gubernamental que incluya a organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores. En el punto número 5, amigos y amigas, en el punto número 5, la ley migratoria que propone Biden, que ya está en la Cámara de Representantes, promete un enfoque diferente en cuanto a seguridad fronteriza. Esta legislación propone un enfoque diferente al que se ha visto en propuestas anteriores, incluso diferente a la de Obama. En lugar de contemplar el aumento de efectivos fronterizos o la construcción de más vallas, plantea el despliegue de tecnología que haga más expedito el chequeo y la capacidad de identificar narcóticos y otro tipo de contrabando, especialmente en puertos de entrada. Una mejora en la infraestructura tecnológica en dichos puertos también forma parte del plan, con el fin de mejorar la capacidad para procesar a solicitantes de asilo y prevenir la entrada a narcóticos del país. Aunque la movida es bien vista por grupos de activismo y diversas organizaciones, este podría ser uno de los puntos más discutidos por los legisladores en el Congreso y también en el Senado de Estados Unidos. El punto número 6 sería inversiones a Centroamérica, inversiones estratégicas, millonarias a Centroamérica y atacar las causas raíz de la inmigración desde la región. Ustedes recordarán que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha insistido muchísimo que si ayudan a crear condiciones estructurales en los países, entonces los migrantes, ya no solamente los mexicanos, sino también los migrantes centroamericanos, ya no querrán ir hasta Estados Unidos a arriesgar la vida por empleos mal pagados o por pasar vejaciones, humillaciones, discriminaciones. Entonces, en esta reforma, en estas charlas con el presidente López Obrador, también se ha hablado muchísimo de invertir en Centroamérica. De hecho, el presidente López Obrador se lo había propuesto a Trump. Trump había prometido un fondo de $10,000 millones. Al final se echó para atrás. Y López Obrador lo criticó muchísimo al respecto. Dijo, a ver, presidente Trump, usted y yo ya teníamos un acuerdo. Yo lo iba a apoyar a usted en ciertas cosas, pero usted nos iba a apoyar para apoyar a los centroamericanos en aras de crearle condiciones estructurales en sus países para evitar que estructuralmente dejen de emigrar por falta de oportunidades laborales y económicas. Entonces, a raíz de esto, Joe Biden lo retoma y lo pone también en su plan integral. Y entonces dice, en el punto número 6 de la reforma, habrá una inversión en Centroamérica y se atacarán las causas de raíz de la inmigración desde la región. Durante la campaña, ustedes recuerden que Biden prometió también destinar $4,000 millones a lo largo de 4 años para abordar las causas subyacentes que llevan a los ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras a huir de sus países. El plan contempla la misma cifra y explica que funcionará bajo la condición de que dichos países, 1, reduzcan la corrupción endémica, 2, eliminen la violencia y 3, combatan la pobreza. Aunque Biden ha prometido deshacer las acciones ejecutivas de Trump, puso en práctica Trump en la frontera, Biden pidió en días recientes a los inmigrantes que no se aventuren hacia el norte porque las políticas no cambiarán inmediatamente. Las declaraciones llegaron a propósito de una caravana conformada en su mayoría por hondureños que fue duramente reprimida mientras atravesaba Guatemala en ruta hacia Estados Unidos. Guatemala también llegó a firmar con Trump el acuerdo de tercer país seguro y uno de los requisitos es que ya no dejara pasar a inmigrantes hondureños por su territorio. El plan de la legislación del nuevo gobierno promete la creación de canales legales y seguros para los solicitantes de asilo y refugiados mediante el establecimiento de centros de procesamiento
para registrar y procesar a desplazados. Otro de los aspectos del proyecto de ley es la eliminación del tiempo límite de 1 año para introducir solicitudes de asilo en el país, así como el aumento de visados de 10,000 a 30,000 para víctimas de crímenes que violan leyes de Estados Unidos. El gobierno tendrá que manejar un balance delicado entre sostener y defender el sistema de asilo, sin enviar un mensaje de que la frontera está abierta, porque eso no consiste la ley de asilo.